Señores, reciban todos un cordial saludo. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Lunes 8 de octubre vamos a iniciar con nuestro análisis semanal sobre el mercado Forex de divisas. Vamos a estar analizando un poco el comportamiento macroeconómico y un poco político de algunas de las principales economías que intervienen en el mercado. Vamos a hablar el día de hoy empezando por el tema del euro. Hemos tenido algunos datos desde las últimas semanas sobre lo que podemos esperar a futuro, a mediano plazo, a largo plazo sobre el euro y el Banco Central Europeo en sus decisiones macroeconómicas o cómo piensan llevar un poco la economía al punto al que quieren, equilibrar todos los riesgos posibles dentro de la macroeconomía. Pero hemos tenido los últimos 3, 4, 5 días de operación una fuerza bastante impresionante en cuanto a la cantidad de ventas que hemos visto de parte del euro. Es decir, hemos tenido una fuerza bajista bastante agresiva en el euro. Básicamente movida por una presentación de un proyecto de presupuesto de parte del gobierno italiano en el que pretende incrementar su déficit presupuestario, es decir, su deuda, hasta un porcentaje del 2.4% sobre el Producto Interno Bruto italiano. ¿Por qué esto es un problema? Básicamente porque el Banco Central Europeo tiene ciertas reglas frente al endeudamiento de las naciones que hacen parte de la Unión y las naciones, que respalda el banco directamente. Y esa política de deuda lleva al banco a plantear como un requisito principal el hecho de tener un máximo de deuda del 3% en ese déficit que se puede manejar dentro de la Unión. Lastimosamente hemos tenido comentarios de parte de los políticos italianos hablando sobre posibilidades de quererse empezar a formar cierta retórica política alrededor del tema de movimientos anti-europeos o anti-unión, y eso ha asustado muchísimo a los inversionistas. Eso ha traído obviamente secuelas de miedos, de incertidumbre, de problemas que podrían revivir de alguna manera un acercamiento al manejo de su economía muy parecido a lo que tuvimos en su momento con el Brexit y lo que terminó siendo el referéndum que definió el Brexit. Italia hoy está gobernada por un partido un poco extremista, nacionalista, que tiene como bandera decir que sus grandes problemas se deben básicamente a pertenecer a la zona euro. De hecho, tuvimos algunos comportamientos o algunas declaraciones de parte de miembros de ese partido mencionando que en alguna declaración que todos sus problemas se acabarían si ellos tuviesen su propia moneda. Ese tipo de declaraciones, por supuesto, asustan muchísimo a la economía, asustan muchísimo a los inversores y traen como consecuencia la venta de euros. Nadie quiere estar dentro de una economía que sufre semejante cantidad de inestabilidad. Sin embargo, y aquí ya es un poco un análisis más personal, podemos ver en los gráficos que movimientos como en el euro-yen específicamente se ven un poco más agresivos porque al haber ese susto o ese incremento de temor en una moneda como el euro se empieza a generar una demanda mayor de yenes para buscar una forma de generar un activo refugio. Entonces en esa medida pues hemos tenido una caída, por ejemplo, en el día de hoy bastante agresiva en el euro-yen. Tuvimos hoy una entrada, la habíamos sostenido abierta desde el día jueves de la semana anterior, una entrada de venta en el euro-yen que logramos cerrar con 150 pips más o menos de utilidad, pero que nos ofreció pues oportunidades bastante interesantes en ese temor, en esa caída. Sin embargo, los fundamentales macroeconómicos de largo plazo en el euro específicamente siguen siendo positivos. ¿En qué sentido? Los grandes analistas o los mayores pronósticos económicos sobre la zona euro nos han entregado información después de la declaración del Banco Central Europeo más reciente, en donde básicamente podríamos decir o podíamos partir de una realidad, y es que el Banco Central se está preparando para hacer el retiro total y definitivo de los estímulos financieros que ha venido sosteniendo durante casi 8 o 9 años, ¿vale? Esos estímulos financieros o esa cantidad de paquete de medidas que había estado implementando para proteger su economía y darle cierto aliento, un poco más de combustible para que pudiese seguir existiendo las tasas de crecimiento que se han venido dando, se prevé comience a ser puesta en práctica a partir de diciembre de este mismo año. Es decir, diciembre de 2018 esperamos ver el inicio del retiro de algunos estímulos que han sostenido sobre la economía europea.
parte de ese paquete de estímulos había sido ya retirado en algún momento, habían empezado a bajar, por ejemplo, la compra de deuda que tenían sobre los países, estaban comprando alrededor de, no estoy seguro de la cifra, eran 80, 100 millones de euros mes de deuda, y están disminuyendo digamos, esa forma artificial de introducir dinero en el mercado, disminuyendo esa capacidad de compra al llevarla a 60, 40 millones mes. ¿Eso qué significa? Que el banco empieza a, digamos, generar que el mercado absorba por sí mismo esa cantidad de liquidez. Y eso se ve reflejado también en una especie de mantenimiento, si se puede decir de esa forma, una regularidad en el movimiento de la inflación. Entonces, siempre que el banco interpreta eso como algo bueno, en el sentido de que les parece conveniente mantener la inflación en el nivel del 2%, pues ese retiro de estímulos genera una gran sensación de fortaleza de parte de la zona euro. Y además porque genera en gran medida una sensación o una expectativa de que para el año 2019, específicamente en verano del año 2019, es decir, agosto, julio del año 2019, podemos estar viendo un incremento en las tasas de interés. Y obviamente ese incremento va a traer una fortaleza bastante positiva en el euro y por supuesto vamos a tener pues gran apetito por comprar el tema del euro. Incluso bancos de inversión como JP Morgan han establecido como un objetivo de movimiento el movimiento del euro dólar a ubicarse en un valor cercano a los 1.20, es decir, 1.20 dólares por euro. Sería bastante interesante verlo. Sin embargo, pues mi recomendación, ya es un tema más personal, es esperar cómo se desarrolla de manera puntual el tema de la crisis político italiana. Es muy importante ver cómo termina siendo eso, porque mientras el tema político siga con esa incertidumbre, es un cambio demasiado abrupto que tendríamos que soportar en caso de entrar a comprar instantáneamente el euro, o sea, comprar en este momento euro, y se genere algún tipo de medida en que el gobierno italiano continúe como, pues de manera obviamente relativa, pero continúe retando al Banco Central Europeo en ese sentido. Entonces esperamos a futuro ver un euro versus dólar o un euro versus yen ubicándose en niveles superiores. En el caso del euro dólar, como les digo, hay bancos de inversión que opinan que podríamos ver un euro dólar cercano al 1.20. Eso también dependerá, por supuesto, de la agresividad con la que el mercado asuma el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos. De eso vamos a hablar a continuación en nuestro análisis sobre el dólar americano. Sí, no pasa nada. Dólar americano en general, en un tema bastante largoplacista, vamos a tener un incremento en el valor del dólar americano, motivado específicamente por declaraciones y, digamos, una mayor claridad sobre lo que esperábamos fuese la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense. ¿Cuál es la expectativa del mercado? Que se generen en unas 5 ocasiones, aproximadamente hasta diciembre del año 2019, un incremento de tasas de interés en los Estados Unidos hasta ubicar la tasa en lo que para el Banco Central estadounidense es un nivel neutral del 3.50%. Eso significaría aumentar en 5 ocasiones a un ritmo de 0.25% en cada una de esas ocasiones las tasas de interés hasta el año 2019, hasta finales del año 2019. Es decir, que esperamos ver en los próximos 15 meses aproximadamente 5 incrementos de la tasa de interés en el mercado americano. Eso, por supuesto, le da un momentum alcista al dólar muy agresivo, disminuyendo todas las demás paridades que tienen al dólar como moneda base. Es decir, australiano dólar versus dólar americano, neozelandés dólar versus dólar americano, el euro versus el dólar americano han tenido movimientos negativos bastante fuertes, muy aprovechables, muy idóneos para invertir. Y por supuesto, de manera contraria, hemos tenido un dólar franco, un dólar yen bastante agresivos al alza. Un dólar franco, como podemos ver, el movimiento ha sido bastante limpio, por decirlo de alguna forma, sin mayores sorpresas en este punto del mercado, en este movimiento bastante agresivo. Habíamos estado tocando algunos momentos esta posición a través de nuestro canal de Telegram. Lo habíamos comentado, habíamos visto anteriormente también esa posibilidad en esta zona
pero lo habíamos visto puntualmente por una situación de estabilidad en el mercado americano, que luego se vio interrumpida porque tuvimos la escalada verbal del tema de la guerra comercial con China. Ese pedazo, esa zona, digamos, en la que Estados Unidos estuvo como teniendo ese momento de peleo, no peleo con China, cuáles eran realmente los efectos de esa pelea comercial con China, pues se vivió en este pedazo de lateralización en que el dólar no continuó subiendo y empezamos a tener demanda de parte del franco suizo, porque pues, los inversionistas nuevamente buscan activos de refugio. Nuevamente una caída y ahora hemos tenido durante los últimos días un movimiento muy agresivo al alza de parte del dólar americano. Entonces, buenas opciones en el dólar americano para buscar compras, esperando precisamente que tengamos ese movimiento al alza. Por lo menos al año 2020 vamos a tener un inicio con un 3,50% en tasas de interés, lo cual realmente normalizaría la situación de política monetaria en Estados Unidos. El desempleo registró mínimos históricos el día viernes, llegamos a un mínimo histórico del 3,7%, un dato que no se veía casi desde 1960, si no estoy mal, 69, 67, algo así. Y tenemos una tasa de inflación en el 2,7%, cosa que el banco espera se normalice y logre ubicarse en un 2%, lo cual todavía le da más razones al banco para continuar incrementando o por lo menos ser lo suficientemente agresivo en el incremento de las tasas de interés del mercado americano. Aquí ya también un tema editorial, más de opinión personal que porque lo diga la macroeconomía. Debemos ser un poco cuidadosos en el largo plazo de la inversión, porque el escenario que tenemos en este momento sí genera cierta preocupación en algunos analistas y es una especie de sobrecalentamiento de la economía americana. Es decir, tenemos mínimos históricos en el desempleo, tenemos una inflación medianamente manejable, pero ya un poco pasada del objetivo generado por el banco. Tenemos datos de crecimiento positivos, pero empezamos a tener, por ejemplo, algunos fallos en el mercado inmobiliario estadounidense. Por primera vez en muchísimo tiempo empezamos a ver que en algunas ciudades de Estados Unidos empieza a haber disminución en los precios de las viviendas, lo cual es bastante inusual. Y empezamos a ver que no se ha traducido directamente digamos, la baja tasa de desempleo no ha traducido directamente eso en un incremento en los salarios. Entonces, ese desfase momentáneo podría eventualmente traer ciertos problemas. Sin embargo, mientras nos mantengamos como estamos en este momento y sigamos teniendo datos positivos de parte de la economía americana, pues vamos a tener unas muy buenas posibilidades de inversión. El dólar versus el yen japonés, el día de hoy específicamente, hemos tenido un movimiento de caída, pero ha sido realmente motivado por demanda de un activo refugio gracias a algunos mercados de acciones específicamente que han tenido un muy mal inicio de semana y por lo tanto los inversionistas han estado buscando refugio en el yen japonés. Al demandar el yen de esa forma, pues vemos al dólar versus el yen japonés debilitándose. Sin embargo, continuamos diciendo, nuestro análisis en el largo plazo es continuar viendo un dólar bastante alcista. En el caso de la libra esterlina, hemos estado hablando también a través de nuestro canal de Telegram gratuito. Básicamente el motor o el principal activo, la principal situación por la que la libra esterlina hoy se mueve, ya sea al alza o a la baja, es el tema del Brexit. El tema de la negociación con Europa ha sido muy trascendental durante este último tiempo para la libra. Básicamente los datos generales macroeconómicos de la libra esterlina son bastante positivos. Tienden a mover el mercado ante la posibilidad de que el Banco Central de Inglaterra continúe incluso incrementando su tasa de interés para intentar controlar un poco más o mantener a raya el tema de la inflación. Sin embargo, y aquí es donde aparece el tema del Brexit, no hemos podido concluir o entender cuál es la profundidad de la negociación del Brexit. Básicamente, o palabras más, palabras menos, porque hemos recibido mensajes que son un poco contradictorios el uno del otro. Entonces, hemos tenido mensajes en los que aparentemente teníamos ya la negociación por concluir. Resultó suceder que realmente no estaba como tan concluyente el tema como se esperaba. Entonces, en esa lógica o en esa situación, mientras no se aclare el panorama en cuanto a la negociación del Brexit, pues
va a ser un poco difícil encontrar una dirección definitiva de la libra. Por supuesto, la respuesta es muy obvia. Un Brexit organizado en el que puedan darse las condiciones para una negociación total y definitiva entre Gran Bretaña y Europa, pues va a tener un movimiento alcista de la libra muy potente y un eventual rompimiento de esas negociaciones, pues obviamente va a tener noticias negativas y un movimiento negativo de la libra. Entonces, mi opinión personal, no transar por ahora la libra esterlina, esperar a ver qué sucede con el mercado, esperar a ver qué sucede o qué noticias tenemos de parte de los negociadores, porque han estado estas últimas semanas como cayendo en una especie de punto muerto en el que ninguno de los dos cede, ni Gran Bretaña cede, ni Europa cede, entonces tenemos ahí como un punto en el que ninguno de los dos quiere dar marcha atrás ni adelante. Entonces, por ahora mantenerse por fuera de la libra esterlina. Y para finalizar, chicos, dólar canadiense en general, también tenemos un movimiento positivo. El único riesgo que habíamos estado viendo en el dólar canadiense era la posibilidad de que no pudiese, digamos, llegar a un buen acuerdo, o buen acuerdo entre comillas, pero que tuviese una buena solución al final, el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con México, el anterior llamado NAFTA, que ahora tiene otras siglas, pero en la práctica es la misma situación, la misma esencia. Lo único que cambia es que ahora pues Estados Unidos recibe un mejor tratamiento. Pero en un término general, el Banco Central de Canadá tiene todos los elementos para continuar incrementando sus tasas de interés. Nuevamente, versus el yen japonés, por supuesto, hemos tenido movimientos negativos, por lo que ya les conté, un tema de incertidumbre en los mercados europeos y en los mercados de acciones a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, es normal que tengamos estos movimientos de corrección, sin embargo esto antes, digamos, teniendo el fundamental de largo plazo alcista, lo que nos permite es buscar mejores zonas de entrada para continuar buscando compras en el mercado de dólar canadiense y de dólar americano. Ese es, chicos, en general mi observación del mercado. El dólar australiano, dólar neozelandés bastante debilitados, específicamente porque pues dependen en un gran porcentaje de la fortaleza que tenga China. Su comercio internacional con China es bastante fundamental para la economía australiana y neozelandesa. Y la posibilidad o la situación en la que se está presentando hoy el panorama general de China versus Estados Unidos, pues ha empezado a generar ciertas incertidumbres. Eso debilita la capacidad china de continuar comprando al ritmo que lo hace en este tipo de países. Y además, comparado versus monedas como el dólar americano o el yen japonés, pues se ven debilitadas porque es, digamos, más factible comprar dólar americano que comprar dólares australianos, por lo que ya les conté el día de hoy. Entonces pueden ser activos en los que podemos vender con bastante confianza, obviamente dentro de las variables que nos ofrece el mercado Forex. Confianza en el sentido de puede ser una muy buena opción de continuar viendo caídas, y podemos tener algunas opciones de mediano plazo en las correcciones en los marcos menores de 4 horas y de 1 hora. En el caso del franco suizo, tal cual como el yen japonés, activos refugio que se fortalecen cuando tenemos incertidumbre, como la semana anterior, y que se debilitan cuando tenemos mercados más claros en los que la gente prefiere invertir su dinero, o los inversionistas prefieren invertir el dinero en mercados que prometen un poco más de rentabilidad, como el dólar americano, el euro, el dólar canadiense, la libra esterlina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora no tenemos, digamos, mayor fundamental que permita identificar al franco suizo como una moneda que nos permita generar movimientos al alza. Sin embargo, seguiremos monitoreando a ver qué más oportunidades vemos, chicos. No olviden, por favor, suscribirse si les gusta este tipo de análisis. Vamos a hacer todo lo posible por continuar subiéndolo y de manera mucho más regular. No olviden también que tenemos un canal de Telegram totalmente gratuito donde compartimos análisis, información, algunos datos macroeconómicos y a veces, en algunas ocasiones, enviamos algunas señales de inversión totalmente gratuitas. Nuestro mayor deseo y mayor interés es poder compartir con ustedes todo este tipo de conocimiento, de información, de datos que pueden ofrecer algunas oportunidades de inversión. Chicos, un abrazo para todos, espero tengan una excelente semana de trading, ya nos estaremos hablando nuevamente.